juegos de simulación han formado parte del mundo de los videojuegos desde sus inicios. De cierta manera, el principio de un videojuego es el de poder simular una experiencia a través de una realidad virtual. Sin embargo, con el tiempo ha habido una diversificación mayor en los géneros disponibles y ahora podemos elegir entre juegos que se desarrollan en un universo de fantasía y aquellos que se tratan de seguir los principios más apegados a nuestra realidad. Los juegos de género militar son un ejemplo de estos últimos. Más allá de los títulos famosos en la rama de los shooters, existe una gran variedad de juegos en el combate aéreo militar, con sagas como Dogfight, Heroes of the Pacific y Blazing Angels, que parecían revivir la adrenalina de los duelos que marcaron los cielos durante las dos guerras mundiales. Existe, sin embargo, una serie de juegos que tomaban estos elementos y fueron un paso más allá, con un entramado más complejo, un mundo propio, creatividad y algo de ciencia ficción, volviéndolos rápidamente en un referente del género mismo. Hablo con esto de la serie de simulación aérea Ace Combat. La trama de estos juegos se desarrolla principalmente en un mundo alternativo, que presenta una semblanza muy fuerte con el mundo real a nivel geográfico y social. Este mundo es denominado por los fanáticos de la saga como Strange Real, debido a una frase en el anuncio del Ace Combat 4 Shattered Skies durante la convención Tokyo Game Show que decía: "Es un mundo extraño, real, el otro futuro". A nivel topográfico, este mundo cuenta con 6 continentes y 8 mares, un continente y un mar más que nuestro mundo, así como una región antártica. Varias naciones de estos continentes hacen referencia obvia a países existentes. Quizá las más notorias son las supuestas superpotencias de Osia y Yuktubania, que hacen referencia a Estados Unidos y la ex Unión Soviética respectivamente, con Osia siendo una nación anglosajona de acento americano, una bandera azul y blanca, con 2 barras y un círculo de estrellas, mientras que Yuktubania es una nación de tensiones políticas hacia Osia, un marcado acento de Europa del Este, una bandera roja con el símbolo de un venado dorado y un primer ministro cuyo nombre está escrito en ruso con faltas intencionales de ortografía, Seriosha Viktorovich Nikanor, el cual correctamente dicho sería Sergei Viktorovich Nikanorov. Otras referencias incluyen a Belka, la cual es una referencia a Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, siendo ambas en un punto apoderadas por un gobierno fascista, y el hecho de que todos los escuadrones de combate de Belka tienen nombres en alemán. Y Sapin, nación que hace referencia a España desde su nombre, el cual es un simple reacomodo de su nombre en inglés, Spain, y un escuadrón de combate llamada Espada Squadron, cuyos pilotos tienen tanto nombres como acento españoles. Existen, sin embargo, un par de juegos de esta serie que no se desarrollan en este mundo ficticio, sino en el nuestro. Ace Combat Assault on Horizon, donde formas parte de un escuadrón aéreo afiliado a la OTAN, y su entrega más reciente, Ace Combat Infinity, donde formas parte de una de las hipotéticas fuerzas armadas de la Organización de las Naciones Unidas. Todos los juegos de simulación aérea tienden a usar aviones existentes en el mundo real, pero a veces puede jugarse un poco con esta y la ciencia ficción. Por su temática futurista, en el juego Ace Combat 3 Electrosphere existe la aparición de un avión especial sin cola. Este avión tiene un gran control y es considerado uno de los mejores en el juego. Este avión fue planeado en la vida real. Su modelo formaba parte de la serie X, dedicada a los aviones en fase experimental. Este avión en particular era el modelo X-36 McDonnell Douglas, el cual era un experimento para averiguar si era posible implementar un modelo de avión sin cola para los cajas de combate. El desarrollo del prototipo fue suspendido en 1997 por su tremenda inestabilidad cuando fueron probados los modelos a escala. Nunca se fabricaron modelos completos, y solo existen 2 modelos a escala de este avión en el mundo. A pesar de sus títulos lanzados para Xbox 360 y Nintendo 3DS, la saga de Ace Combat es considerada por muchos una saga de PlayStation, pues ha pasado por todas sus consolas, desde su primera entrega bajo el nombre de Air Combat en 1995, hasta sus más recientes títulos como Infinity para Play 3 en 2014 y el anuncio reciente del lanzamiento de Ace Combat 7 para Play 4. Sin embargo, en cuestión de consolas y cobertura, esta serie va mucho más allá que cualquier otro juego de aviación, teniendo presencia tanto en consolas de casa y portátiles. Sus entregas en estos últimos incluyen Ace Combat Advance para Game Boy Advance, Ace Combat Joint Assault para PSP, así como Ace Combat Skies of Inclusion y Assault Horizon Trigger Finger para iPhone, siendo los primeros juegos en la serie para dispositivos móviles fuera de las consolas, las cuales usaban la pantalla táctil y el control de inclinación, así como Ace Combat Northern Wings para teléfonos celulares con sistema operativo estándar. Con 17 juegos actualmente, sin duda esta serie cuenta con diversidad, por lo que puede haber una infinidad de datos curiosos disponibles en esta saga. Esto podrá ser todo por hoy, pero seguramente tendremos más sorpresas de este juego en el futuro. Hasta la próxima. Hablo con esto de la serie de simulación aérea Ace Combat. Puto párrafo sin trabarme. Bitch.
fuerte con el mundo real. Quizás las más notorias son las supuestas superpotencias de Desde arriba, desde los ¿verdad? continentes. Un continente y un mar A nivel topográfico, con Osia siendo una región, con Osia siendo una nación. ¿Dónde está? Y un primer ministro. ¡Mierda! Güey, tu mirada de frustración. ya sé. Pero bueno, a ver. Que no se desarrollan en este mundo ficticio, sino existen, sin embargo, donde formas parte de una de las hipotéticas. En el juego Ace Combat 3. Hasta la próxima. Casi no me trae. Entonces,